Buenos días a todas y a todas. En este video vamos a hacer la introducción al curso de lectivo 3 de análisis multicriterio. Para comenzar vamos a trabajar con el ejemplo clásico de la toma de decisiones, que es la compra de un automóvil. Para esto, lo primero que tenemos que tener definido es los criterios de selección, que nos van a permitir evaluar las alternativas para poder priorizarlas y así tomar la decisión de qué automóvil comprar. Los criterios que se trabajan en esta oportunidad son precio, consumo, potencia, confortabilidad y color. Para poder evaluar cada una de las alternativas según estos criterios, tengo que ser capaz de definir una escala de evaluación asociada a cada uno de los criterios. Para precio vamos a tener los millones de pesos. Para consumo tenemos kilómetros por litro, pero si analizamos con detención vemos que hay una inconsistencia, ya que no están en consonancia la definición del criterio con la definición de la escala de evaluación. En este caso, si yo miro el consumo de un automóvil, voy a preferir siempre el automóvil que tiene un menor consumo, mientras que si miro la relación kilómetros por litro, voy a preferir el automóvil que me entregue una mejor relación kilómetros por litro. Entonces, por un lado voy a tener una minimización y por otro lado voy a tener una maximización. Entonces, es necesario reparar este error. Entonces, puedo cambiar la definición del criterio o invertir la escala para que quede litros por kilómetro y así poder trabajar en consumo. Potencia tiene asociado caballos de fuerza. Confortabilidad, al ser un criterio cualitativo, yo necesito transformarlo en cuantitativo, por lo tanto se define una escala valórica asociada. Y color, se define el nombre del color. Aquí también tengo un criterio que es cualitativo y en este caso la escala de evaluación no está siendo valórica, sino que es solo descriptiva. Entonces me va a permitir conocer el color del automóvil, pero no la preferencia asociada a él. Entonces nos está entregando información para la toma de decisión. En este caso es mejor eliminar este criterio, ya que no aporta información para poder definir qué automóvil es mejor. Una vez definidos los criterios, yo puedo construir la siguiente tablita, donde en las filas voy a tener las alternativas, que para nuestro caso van a ser las distintas opciones de automóvil, y en las columnas voy a tener los criterios antes definidos. De este modo yo puedo llenar la tablita con la evaluación de cada uno de los automóviles según el criterio correspondiente. Ahora, para responder a la pregunta de cuál es la mejor compra o qué automóvil comprar, yo podría analizar esta tabla. Si miro criterio por criterio y veo cuál es la alternativa que responde mejor a cada uno de los criterios, veo que no hay una decisión unánime. Hay alternativas que responden mejor a un criterio y otras que responden mejor a otro criterio. Por lo tanto, la toma de decisión en este caso no es tan evidente y es por eso que se hace necesario usar un método multicriterio. Ahora, si miramos el criterio confort, vemos que todavía hay un inconveniente, ya que se definió una escala valórica, pero no se definió si el uno respondía a el automóvil con mejor confort o con peor confort. Entonces es súper importante que yo al momento de definir un criterio sea lo más claro posible, tanto en la definición de lo que significa el criterio como en la escala de evaluación asociada. Como dije anteriormente, el color, al no tener una escala de preferencia asociada, no me permite distinguir si el auto rojo es mejor o el auto negro es mejor, por lo tanto se va a eliminar como criterio. Ahora, como no tenemos una alternativa que domine en todos los criterios, es necesario poder encontrar una alternativa que represente el mejor compromiso. Y en este caso, Lujoso 2 y Auto 1, que son alternativas que no son mejores en ningún criterio, uno podría decir que no van a ser las mejores en el compromiso tampoco, pero no necesariamente es así. Puede ser una alternativa que sea siempre la segunda en todos los criterios y después en el compromiso final logre superar a la alternativa de preferencia. Entonces, en este caso, lo que hacen los métodos multicriterios es poder integrar todos los criterios dentro de una sola evaluación. Generan un indicador global, generan un indicador agregado que esa agregación de todos los criterios va a ser el indicador que yo voy a elegir para poder rankear las alternativas, para poder priorizarlas y así darle una recomendación al tomador de decisiones. Ahora, como la decisión está asociada a un tomador de decisiones particular, yo tengo que ser capaz de poder representar sus prioridades, sus preferencias. Entonces, falta un dato, que es el vector de peso. El vector de peso tiene dos características principales. Uno, la suma de todos los pesos tiene que dar 100% porque necesito que me representen la importancia total de la toma de decisión. Entonces, en este caso, como eliminé el criterio color, la suma de los cuatro pesos restantes me tiene que dar el 100%.
¿ya? El porcentaje asignado a cada criterio lo que demuestra es la importancia que tiene ese criterio para la toma de decisión. Pero es una importancia que es personal, es una importancia que está asociada al decidor en cuestión. Entonces, la segunda característica de este vector de peso es que es personal, está asociada solo a una persona. Entonces yo para poder definir este vector de peso tengo que conocer las preferencias de la persona o la importancia que le asigna la persona en la toma de decisión a cada uno de los criterios. Si hacemos un resumen entonces del ejemplo anterior, vamos a tener que los componentes de un problema de ayuda a la decisión multicriterio van a ser primero las alternativas entre las cuales yo voy a elegir, las alternativas que responden a la pregunta de toma de decisión, los criterios de selección que van a permitir evaluar estas alternativas, por tanto necesito asociarle una unidad de medida a cada criterio que tiene que ir en consonancia con la definición del criterio para que no nos vaya a pasar lo del criterio consumo del ejemplo anterior. La importancia de los criterios, que es la definición del vector de peso, que va a estar asociada a las preferencias de cada decidor. La evaluación, que es el llenado de esta tablita de alternativas versus criterios. Y después yo puedo aplicar un método multicriterio que me va a entregar un resultado. Los métodos que nosotros vamos a ver en el curso, el resultado que nos van a entregar va a ser un ranking de alternativas, una priorización de las alternativas que nos van a permitir a nosotros darle la recomendación al decidor. Esta tablita de alternativas versus criterios va a ser la base para todos los métodos que nosotros vamos a ver en el curso. Se recomienda que mantengan la estructura, es decir, que en las filas pongan las alternativas y en las columnas pongan los criterios. El análisis multicriterio lo que busca es responder a esta problemática. Cuando yo tengo factores que apuntan en distintas direcciones pero tienen una zona de intersección. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando un proyecto y quiero mejorar su impacto en el medio ambiente, probablemente ese proyecto se torne más caro. Entonces la evaluación en el factor económico de ese proyecto va a empeorar, mientras que la evaluación en el medio ambiente va a mejorar. Entonces, ¿cómo yo puedo integrar en un solo indicador factores o criterios que apuntan en direcciones distintas? Va a ser en base a la utilización de los métodos multicriterios. Para poder trabajar los métodos multicriterios, yo tengo que definir criterios. Y en la definición de criterios voy a tener dos tipos principales de criterios, los criterios cuantitativos y los criterios cualitativos. Los cuantitativos van a ser más fáciles de trabajar porque inmediatamente van a tener una escala de evaluación asociada, mientras que los cualitativos yo tengo que ser capaz de cuantificarlos. Generalmente lo que se hace es definir una escala valórica asociada a estos criterios cualitativos. Además, a cada criterio yo tengo que ser capaz de darle una dirección, es decir, si los criterios son a maximizar o minimizar. Los criterios a maximizar es cuando la evaluación más alta representa a la alternativa que entrega la mejor preferencia o la que tiene una mayor preferencia. Entonces, entre mejor la evaluación, mayor es la preferencia de esa alternativa. Los criterios a minimizar es lo contrario. Mientras más baja sea la evaluación, más preferida va a ser esa alternativa. Los criterios de costo pasa eso. Mientras más barato algo, más lo prefiero yo. Pueden haber otros criterios que no necesariamente apunten a maximizar o minimizar, sino que busquen un valor objetivo determinado. Por ejemplo, si estamos trabajando la compra de un departamento, puede ser que el decidor prefiera que el departamento esté lo más cercano al piso 10. Entonces ahí yo tengo que hacer un tratamiento al criterio y restar el piso del departamento menos 10, que es el valor objetivo que decidió, en este caso, la persona que está tomando la decisión, y esa escala transformarla en la evaluación de ese criterio. Entonces el departamento 1 que está en el piso 10 va a quedar con una evaluación de 0, el departamento 2 que está en el piso 15 va a quedar con una evaluación de 5 y los departamentos 3 que están en el 8 y el departamento 4 que está en el piso 12 van a quedar con una evaluación de 2. Si se fijan, estos dos últimos departamentos están en pisos distintos, pero me estarían quedando con la misma evaluación. Ahí yo puedo volver a recurrir al decidor y ver si él prefiere que el piso sea más alto o sea más bajo. En caso de que sea más alto, yo podría asignarle un 0,5 extra al departamento 4 para graficar esa diferencia de preferencia. Ahora, si a la persona es indiferente si es más arriba o más abajo el piso, podría dejarlo con la evaluación de 2 que se tiene ahí. Y en este caso el criterio sería a minimizar, porque el 0 representa el departamento que la persona preferiría por sobre el resto si miramos solo ese criterio.
Otra problemática común que se tiene en la toma de decisiones es cuando yo tengo dos criterios dentro del mismo problema de toma de decisión que tienen escalas muy distintas entre sí. Por ejemplo, si aquí agrego el precio, voy a estar trabajando en millones de pesos, mientras que los pisos los estoy trabajando en decenas. Entonces, al momento de agregar, de generar este indicador global, el precio va a ocultar lo que pasa en los otros criterios porque su escala es mucho mayor que el resto. Aquí lo recomendable entonces es poder normalizar de alguna forma para tratar de disminuir la escala. Una opción que se ocupa es transformarla a una escala valórica. Como yo tengo 4 departamentos, podría asignarle la nota 4, la mejor nota, al departamento más económico y la 1 al departamento más caro. Ahora, el problema que surge cuando yo hago esta modificación de escala es que pierdo la relación de diferencia original entre los departamentos. Si se fijan, entre el 1 y el 2 hay 20 millones de diferencia, mientras que entre el 1 y el 4 hay 15 millones de diferencia. Pero si yo miro la escala, en ambas diferencias las toma con un 1. O sea, igual a esos 5 millones de diferencia que habían al momento de comparar 1 con 2 y 1 con 4. Entonces pierde la relación original que se tenía entre las distintas alternativas. Por eso que la mejor opción es poder normalizar. Para normalizar se propone que se divida la evaluación correspondiente dividido el máximo en ese criterio. Entonces en este caso para el departamento 1 la normalización sería 120 millones dividido 150 millones. Ahora, como también es un criterio que es a minimizar, yo podría inmediatamente invertir la escala para transformarlo a maximizar. En este caso le agrego ese 1 menos la normalización. Entonces, si se fijan, al hacer la inversión de escala y la normalización, tengo que el departamento 3, que es el más caro, queda con la peor evaluación de 0, mientras que el departamento 2, que es el más barato, queda con la mejor evaluación. Entonces eso me demuestra a mí que se hizo una normalización e inversión de escala correcta. Los métodos multicriterio o los modelos de ayuda a la decisión multicriterio tienen como característica que entregan información extra para la toma de decisión, pero no imponen la decisión, es solo una ayuda, ¿ya? Como lo dice su nombre. Entonces tengo que ser cuidadoso al momento de estar asesorando a alguien, de no imponer el resultado del método matemático, sino usarlo como una información extra para explicarle a la persona por qué debiese o por qué la alternativa que quedó mejor rankeada responde mejor a sus preferencias. Son métodos que, como ya dijimos, nos van a permitir conciliar o consensuar distintos factores que apuntan en direcciones opuestas y además nos van a permitir modelar las preferencias del decidor. Esto es muy importante porque ayuda al entendimiento del problema. Hay muchas veces que la gente toma una decisión pero no tiene conciencia de todos los factores implicados en esa decisión. Entonces yo al definir la alternativa y al definir los criterios voy a ayudar a clarificar la toma de decisión. Ese es el primer resultado de todos los métodos multicriterios. Siempre ayudan a que se mejore el entendimiento de la toma de decisión que se está haciendo. Las ventajas que tienen estos métodos es que permiten priorizar las alternativas. Nosotros todos los métodos que usemos en el curso vamos a obtener como resultado un ranking de alternativas que me va a permitir a mí identificar la alternativa que responde mejor a las preferencias del decidor. Va a permitir clarificar las diferencias entre las alternativas. Yo voy a poder asociar perfiles a estas alternativas y ver, por ejemplo, las alternativas que responden mejor al perfil económico, las que responden mejor al perfil medioambiental y así. Mejora el entendimiento, como lo dijimos en la diapo anterior, va a permitir distribuir los recursos porque yo al poder clasificar estas alternativas voy a poder decir, ya hagamos una alternativa que responda en lo económico, otra alternativa que responda en lo social y otra que responda en lo medioambiental. Entonces va a permitir distribuir mejor los recursos para poder gestionar el desarrollo de estas alternativas. Va a permitir diseñar alternativas nuevas y como yo conozco las preferencias de la persona y sé el patrón de decisión que tiene, yo podría diseñar alternativas más personalizadas y asegurarme de que esa persona va a preferir esta nueva alternativa que estoy proponiendo. Y además, en el caso de que la decisión involucre a más de un actor, va a permitir mejorar la comunicación entre estos actores, ya que normalmente cuando hay una decisión compartida y los actores tienen intereses distintos, es muy difícil
que el otro entienda por qué el primer actor está decidiendo tal cosa. En cambio, si yo logro modelizar las preferencias de cada uno de estos actores, va a ser más fácil explicar el porqué de las diferencias en la priorización y por tanto va a ser más fácil que puedan llegar a un consenso. También yo podría definir un procedimiento base para aplicar, no importa el método multicriterio que decida usar, estas 6 etapas. La primera etapa es identificar el objetivo y el contexto en el que se da la decisión, ¿ya? Porque la decisión está siempre asociada a un contexto, a un tiempo determinado. Después definir las alternativas que van a ser las soluciones posibles entre las cuales yo voy a elegir. Definir la lista de criterios con su escala de evaluación asociada. Juzgar o evaluar las alternativas, que sería llenar esta tablita de alternativas versus criterios y agregar estas evaluaciones. Para agregar estas evaluaciones yo tengo que tener como dato la priorización o la importancia que tienen los criterios en la toma de decisión, el vector de peso. En el agregar estas evaluaciones es cuando yo aplico el método multicriterio que decido usar, dependiendo de las características del problema. Obtengo mi resultado de ranking de alternativas y finalmente yo podría hacer un análisis de sensibilidad, que es proponer escenarios que pueden pasar, entonces ver si por X motivo el factor económico se torna más importante, ver cómo variaría la priorización de las alternativas que se tiene. Entonces en este caso yo puedo proyectar escenarios futuros para nutrir aún más de información a la persona al momento de tomar la decisión. Cuando yo defina los criterios tengo que tener ojo en estas características. Primero que todo, al ver el conjunto de criterios, yo tengo que representar 100% el problema. Tiene que ser representativo de la toma de decisión. Tengo que evitar la redundancia o el doble conteo entre los criterios. Por ejemplo, si tengo un criterio rentabilidad y además tengo un criterio costo, el criterio costo ya está involucrado dentro de la rentabilidad, porque la rentabilidad es beneficios menos costos. Entonces, si yo defino esos dos criterios como separados, voy a tener un doble conteo. Ya voy a estar 2 veces viendo el criterio costo. Entonces, eso puede originar que yo le dé más importancia de la que tiene en el problema en la toma de decisión que estoy trabajando. La operatividad de los criterios tiene que ver con que sean evaluables. ¿Ya? Que la escala de evaluación que tenga el criterio sea aplicable y que todas las alternativas se puedan evaluar en ese criterio. La cantidad de criterios también es importante porque hay un estudio que dice que el cerebro humano tiene capacidad para poder ver 7 elementos al mismo tiempo, con una tolerancia de 2. Entonces, hay gente que puede ver 9 y otra gente que puede ver 5, el promedio es 7. Entonces, si yo tengo más de 7 criterios en un mismo nivel, va a hacer que la persona pierda un poquito el global del problema. Entonces, pueden que haya algunos criterios que no pueda considerar bien solo porque la cantidad de criterios que yo estoy trabajando es mucha. Entonces, cuando tenga más de 7 criterios, la recomendación es que se reagrupen esos criterios para trabajarlos como subproblemas y así ir focalizando el análisis que vaya haciendo la persona en la toma de decisión. Y además los criterios tienen una temporalidad. Esto afecta en 2 factores. El primero es la evaluación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy evaluando algo en días, no puedo tener un criterio en días y otro criterio en meses. Tengo que tenerlo a todos en la misma unidad de tiempo. Y además tengo que asociarlo a que la toma de decisión pasa en un tiempo determinado. Entonces, si bien yo puedo tomar la misma decisión hoy día o una decisión en 10 años más, esa decisión va a cambiar. Entonces, no es exactamente el mismo problema, no es el mismo modelamiento que yo hago de la toma de decisión. Entonces, el criterio cuando yo lo defino está asociado al tiempo en que lo definí. El análisis de sensibilidad, como les expliqué antes, es un escenario que yo propongo que podría pasar y trato de evaluar cómo eso afecta a la priorización de alternativas que yo tengo. El análisis de sensibilidad más cotidiano que se hace es modificar la importancia de alguno de los criterios. Entonces yo digo el criterio precio, como hoy día la economía está en recesión, eso va a hacer que cada vez se torne más importante. Y entonces yo hago un grafiquito donde en el eje horizontal pongo cómo va a variar el peso
del criterio precio, y en el eje vertical pongo el score global de la alternativa. Entonces lo que grafico yo, las tres líneas que aparecen ahí en el gráfico, es cómo el score global de la alternativa se mueve en relación, aumenta o disminuye el peso del criterio precio. Entonces, si analizamos, por ejemplo, la alternativa naranja, que es la curva que desciende, quiere decir que esa alternativa está muy mal evaluada en precio, porque entre más importante es el precio, el score global de esta alternativa empieza a disminuir. Entonces, mientras menos importante es, camufla un poco lo mala que es en precio porque es buena en los otros criterios. La alternativa verde es lo contrario, es mejor en precio que en los otros criterios. Entonces, cuando el precio toma relevancia, su score global, su evaluación global empieza a subir. Mientras que la alternativa roja, que es más horizontal, está demostrando una alternativa que es igual o es muy parecida en la evaluación en sus criterios. Es muy constante y no tiene un criterio que sobresalga sobre el resto. Entonces, sin importar que yo varíe la importancia de uno de los criterios, esa alternativa se mantiene en un score global más o menos constante. Eso es porque es una alternativa que es parejita en la evaluación en los distintos criterios. Luego tenemos que los tipos de problemas de ayuda a la decisión que yo puedo trabajar se pueden clasificar en cuatro distintos. Están los primeros que son solo descripción, que yo no busco entregarle a la persona una alternativa, no le doy una recomendación, sino que solo modelizo las alternativas que están involucradas en la toma de decisión, los criterios y los patrones de decisión que se tiene, pero no le doy una recomendación en sí. Lo único que yo estoy buscando acá es tratar de mejorar el entendimiento del problema de toma de decisión. Después tenemos los problemas de elección, que es cuando yo le doy una sola alternativa como mejor opción. No veo el resto, sino que hago el trabajo, aplico el método correspondiente y me quedo solo con la alternativa que representa el mejor compromiso para el decidor. ¿Ya? Aquí se pierde información porque puede ser que la alternativa 1 y la alternativa 2 se diferenciaban muy poco entre sí. Pero si estoy trabajando bajo este tipo de problema, solo voy a ver la primera y me voy a olvidar de la segunda. Esto se resuelve con el siguiente tipo de problemas, que van a ser los que nosotros vamos a trabajar en el curso, que son las que nos entregan un ranking. Se sigue con la visión de todas las alternativas, se aplica el método, la evaluación por criterios, la priorización, el vector de peso, y se obtiene un score global que me va a permitir a mí rankear la alternativa. Entonces yo voy a tener una visión global de la alternativa que responde mejor a las características del decidor, pero también el ordenamiento que tienen las otras alternativas. Entonces voy a poder entregar información más robusta para el decidor. Y las de clasificación o sorting es como una versión 2.0 de la anterior de las de ranking, porque además de hacer el ranking, permiten asociar una categoría a las distintas alternativas. Entonces yo puedo tener un ranking de ordenamiento de las alternativas, pero además sé la alternativa a corto plazo, la alternativa a mediano plazo, la alternativa a largo plazo. ¿Ya? Entonces puedo tener información adicional de una categorización de las alternativas según los perfiles que se parecen para aportar información extra en la toma de decisión. Otra forma de poder clasificar los métodos multicriterios es según dos factores, el tipo de agregación y la compensación. El tipo de agregación se refiere a cuando yo logro generar este indicador global, logro unir la evaluación de todos los criterios en un solo indicador, cuando calculo el promedio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a tener dos posibilidades. Uno, de agregación total, que es cuando yo hago este indicador global y después comparo las alternativas. ¿Ya? Entonces aplico la media ponderada, tengo el promedio de la alternativa y ahí hago el ranking, que es agregación total, o agregación parcial, que es cuando yo comparo las alternativas primero, criterio por criterio, comparo todas las alternativas, después construyo este indicador global y vuelvo a comparar las alternativas en base a este indicador global. Eso es agregación parcial. Entonces hago una comparación antes, genero el indicador global y después hago otra comparación. Y cuando yo hago solo la agregación y después comparo, tengo agregación total. Esos son los dos tipos de agregación que existen. Y después tenemos el fenómeno de compensación, que es cuando una alternativa puede ser muy buena en un criterio, pero muy mala en lo otro, y ese criterio justo es el más importante, entonces puede hacer que la decisión se base, o esa alternativa que es muy bien evaluada en el global, solo porque es buena en ese criterio más importante. O
que sea muy mala en ese criterio importante y muy buena en el resto, y quede muy mal evaluada porque es mala justo en el criterio más importante. Entonces, ese criterio más importante lo que hace es ocultar lo que pasa en el resto de los criterios, lo está compensando. Ahí se habla de compensación, cuando yo tengo que la decisión se basa en lo que pasa en un solo criterio. Hay ciertos métodos que me van a permitir a mí trabajar o disminuir ese fenómeno de compensación, de ahí la clasificación. Entonces tengo métodos compensatorios que no trabajan el fenómeno de compensación y otros métodos no compensatorios que sí lo trabajan y logran disminuir ese fenómeno de compensación. Ya porque ese fenómeno está asociado al problema. El problema el que tiene, o la alternativa que está dentro del problema, la que tiene ese fenómeno de compensación. Entonces, según la compensación y la agregación total, yo tengo 4 cuadrantes en los cuales podría clasificar los métodos multicriterios. Nosotros vamos a trabajar en el cuadrante 1 de agregación total y compensatorio en la primera parte del curso, donde vamos a ver OWA, que es una variación de la media ponderada, MAUT, que es el segundo método que vamos a ver, AHP y Dematel, que son el tercer y cuarto método. Y vamos a trabajar en el cuarto cuadrante, en la agregación parcial y no compensatorio, que son los métodos de Prometée, Electra y Rouset, que vamos a ver en la segunda parte del curso.